Solo hay 4 piedras preciosas principales: diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros azules. Ha habido muchas falsas en la historia, pero en el siglo XIX, las personas llegaron aún más lejos. Aprendieron a producirlas. Al principio, solo un tipo de gema. Luego, todas las piedras preciosas que ves aquí. Todas. Pero ¿cómo podemos entender hoy en día si algo que brilla en tu sortija de bodas, o destaca en un broche, reluce en las arracadas, o destella en un collar, fue realmente extraído de las profundidades de la Tierra? ¿O fue sintetizado químicamente en un laboratorio? Como todas las revoluciones que nunca traen nada bueno, esta fue una revolución de piedras preciosas que se inició en Francia. En 1891, el minerólogo francés Auguste Vernois hizo una declaración para toda la prensa. Damas y caballeros, estoy orgulloso de informarles que he descubierto un método para fabricar un rubí sintético. ¿Y qué hay de Edmond Fremy? ¿Ya se les olvidó? Señor Bennuil, ¿por qué no mencionó a Marc Godin? Exacto, hubo otros intentos hechos antes de Auguste Vernois, pero ninguno de ellos pudo conseguir una piedra de un tamaño decente. Por ejemplo, el químico francés Marc Godin sintetizó un mineral que pesaba solamente 1 quilate. Edmond Fremy también logró sintetizar algunas gemas, aunque muy pequeñas, pero los rubíes de Auguste Vernois estaban listos para ser usados en la producción de joyería. Aceptable en tamaño, claridad y transparencia, ¿o no? Sí, señor, exactamente. Y esto a su vez significó que la confusión en el mundo de las piedras preciosas había comenzado. Las primeras gemas sintéticas se obtuvieron al final del siglo XIX. Fueron rubíes sintéticos, pero un siglo después sigue siendo necesario revisar si una piedra fue sacada de una mina o producida sintéticamente hoy en día. Ahora es más necesario que nunca. Desde entonces aparecieron diamantes sintéticos, esmeraldas, alejandritas. Hoy en día hay muchas más gemas sintéticas. Así que todas estas gemas sintéticas se han vuelto muy populares en el mercado. Exacto. Tal vez hay más rubíes sintéticos que diamantes sintéticos, pero cualquier piedra preciosa se puede sintetizar. Rubí rojo, el color de la sangre, el color del amor, fue la primera piedra creada en un laboratorio. Y fue la primera piedra que los joyeros no pudieron distinguir de una natural. Todo sucedió en 1897, cuando Auguste Vernois visitó a un amigo suyo, que era el dueño de una joyería. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Monsieur Bernil. ¿Qué lo trae por aquí? Le mostraré. ¡Qué preciosa imitación! Perdón, pero este es un rubí real. ¿Es real? ¿Tan grande? No puede ser, Monsieur Bernil. Revíselo. El joyero lo revisó usando todos los métodos disponibles y se dio cuenta inmediatamente de lo que tenía en las manos. Este es el rubí indio más magnífico que haya visto jamás. ¿Indio? Pues sí. No hay otros depósitos de rubíes de este tamaño y pureza en el mundo. Lo felicito, Monsieur Bernil. Esto es lo más grandioso que he visto en mi vida. Debo decirle que sinceramente lo felicito. Gracias. No tiene precio. No tiene precio. Sí, fue una victoria. Después de una conferencia de prensa poco exitosa, Vernois probó con la ayuda de algunos experimentos que los rubíes creados en su laboratorio no podían distinguirse de los naturales. Era casi imposible. ¿Y qué clase de tecnología utilizó? Más adelante, la tecnología recibió su nombre, proceso de Vernois. Un rubí consiste principalmente de óxido de aluminio, Al2O3. Esto fue lo que el científico fue capaz de sintetizar.
En un horno especial derritió una mezcla de óxidos al calor de una llama de oxihidrógeno. Las gotas de vapor resultantes comenzaron a depositarse en un pequeño rubí preparado previamente, un cristal seminal, y formaron una estructura clara de rubí. El cristal sencillo o bola se volvió más grande lentamente y conforme siguieron depositándose nuevas gotas, el resultado fue una gema larga con una forma cónica, grandiosa, limpia, grande, pero no natural. Pero si no sabes su origen, ¿a quién le importa? Pero a algunas personas sí les importaba, y les importa aún. Buenas tardes. Hoy viniste a una joyería a comprar un anillo. ¿Sí? Ves 2 anillos. Las piedras que están insertadas en ellos son iguales, solo el precio es distinto. Un anillo cuesta $900 y el otro anillo cuesta $2,000. Tú confías en el joyero. ¿Cuál elegirías? Bueno, es difícil. Tal vez este. ¿Y por qué? Es más barato. Pues el más barato. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Por qué pagar más? Obviamente más barato? elegiría el más barato. Exacto. Luego el vendedor viene a verte y dice que esta piedra de aquí es sintética y esta es natural. Sintética solo significa que esta piedra fue fabricada en un laboratorio y esta es una piedra natural. Significa que fue extraída de la tierra, procesada e insertada en el anillo. Pues yo elegiría la natural. La natural, supongo. La natural, por supuesto. La natural. Pues sería más valiosa para mí personalmente. El vendedor te ofrece la super oferta del día. Puedes comprar este anillo por el mismo precio. Tiene una piedra más grande y se ve mucho mejor, pero... Una sintética. No. Igual elijo la natural. Aún así compraría la natural, es decir, me interesa más la calidad. La calidad es idéntica. No puede ser, esta es artificial y esta natural. La piedra natural. Claro, me gusta más su diseño. No hubo manera de convencerlos. Nadie quiso las piedras sintéticas. Son idénticas a las naturales. Sí, tienen las mismas propiedades físicas y la misma cuadrícula del cristal. Sí, eran más baratas, pero no. No. Así que Vernois hizo su trabajo. Vernois puede retirarse, pero otros inventores y algunos empresarios vinieron a reemplazarlo y todo empezó ahí. Hoy se sabe con certeza que Peter Carl Gustavovich Fabergé usó piedras sintéticas para algunas de sus producciones esféricas. Los broches de rubí, pendientes y anillos de la Unión Soviética eran en su mayoría de origen no natural. No era un secreto. Escribían corindón en lugar de rubí en la etiqueta, pero no lo avisaban mucho. Algunas personas se habrían sorprendido de saber que sus piedras preciosas eran en realidad sintéticas. En cuanto a las perlas, en el siglo XIX empezaron a ser producidas ampliamente en China y en Japón. Un pequeño grano de arena era introducido en una ostra, donde era cubierto con capas de nácar. Es difícil de encontrar perlas naturales en el mercado hoy en día, pero hay mucho más que eso, mucho más. En la actualidad se puede hacer casi cualquier piedra preciosa o semipreciosa en el laboratorio. Además del proceso de Vernois, que es útil para la producción de rubíes y zafiros, el método Choralski es muy practicado. Con su ayuda se producen los rubíes, zafiros y alejandritas. Las esmeraldas se crean usando los métodos hidrotermal y de flujo. La malaquita y el ópalo se crean usando la síntesis de soluciones acuosas a baja temperatura. Y en cuanto a los diamantes artificiales, se han descubierto 3 técnicas: el método de alta presión, el método de detonación y el método de presión y alta temperatura. Ahora imagina que tenemos gemas preciosas y gemas sintéticas producidas en un laboratorio. ¿Estas difieren en sus propiedades químicas o sus propiedades físicas? Podemos asumir eso porque las sintéticas tienen mejor color y tendrán menos impurezas. Pero la estructura cristalina, composición química y propiedades físicas, Claro, se pueden hacer réplicas exactas en el laboratorio, con la composición, estructura y propiedades idénticas. una persona no profesional puede ver la diferencia entre una gema sintética
sintética y una extraída de una mina? Por ejemplo, si veo a una persona que trae una joya, ¿puedo decir si es natural o no? No se puede determinar eso en casa ni en la tienda, y tampoco puede decirlo un vendedor en una joyería. Ni siquiera un joyero, solo un gemólogo sabe cómo distinguirlas. Pero las gemas sintéticas no son la única forma de hacer que la joyería sea más provechosa. Ha habido muchos inventores y artesanos que lograron esa hazaña, todo sea por las gemas, por el fulgor, por su belleza y por el amor. Hay una historia interesante de la literatura clásica sobre cómo se inventó otro método para crear piedras preciosas. Trataremos de ser lo más precisos posible al contar la historia. Todo sucedió a finales del siglo XVIII. La historia de cómo el topacio humo se convirtió en topacio amarillo. Bueno, antes que nada, el topacio humo no se convirtió en topacio amarillo. Era un morión o cuarzo ahumado que se volvió cuarzo. Pero claro, eso no importa. En la época de Catalina II, la emperatriz de Rusia, el cuarzo ahumado pasó de moda. La emperatriz notificó al gerente de la Lapidary Factory, Yakov Kokovin, su deseo de arreglar un abasto constante de los topacios amarillo-dorado a San Petersburgo. ¿En dónde voy a conseguir tantas piedras preciosas? ¿Tendré que ir hasta Sajonia a conseguirlas? Catalina murió en el año 1796. Kokovin comenzó a dirigir la Lapidary Factory 22 años después. ¿De qué se trata esto? Bien, le encargaron esa tarea. Tenía que encontrar rápido piedras con un tono dorado. De hecho, solo tenía topacios humo, ahumados. Pero luego, un diácono lo buscó y le dijo: Escuché su desafortunada situación y le diré qué puedo ofrecerle. Usted deme topacios humo y yo le traeré topacios amarillos al día siguiente. Tengo una pintura milagrosa de la Virgen María. No solo puede cambiar el color de las piedras preciosas. ¿Qué dice? Piénselo. No lo lamentará. No topacios, no cuarzos. Son piedras muy diferentes en su composición química, su precio y su aspecto. Sí. Kokovin aceptó y le dio al diácono una muestra de topacios humo. Es decir, cuarzos. Y es un hecho que al día siguiente lo regresó, pero con un tono amarillo dorado, y dijo: Si lo desea, puedo seguir haciendo esto, pero tendrá que pagarme. Tendrá que pagarme por cada pieza. Y el proceso continuó. El cuarzo humo era llevado a la fábrica de Kokovin y él se lo daba al diácono y a cambio recibía cuarzo amarillo, lo que hizo que el precio del cuarzo amarillo se duplicara. Bueno, no se duplicó, solo 1.5. Pero Kokovin no creía esa historia de la imagen milagrosa de la Virgen María, así que averiguó. Descubrió que la esposa del diácono era torpe, estaba haciendo una tarta un día y accidentalmente dejó caer su cuarzo ahumado. Pero cuando abrieron la tarta encontraron adentro una piedra amarilla. La temperatura del pan horneado es de 220 a 250 grados y el cuarzo solo cambia de color si se calienta a 500 grados. Este proceso no puede ocurrir al calentar pan, pie, rollos, pasteles o pan de jengibre. Bien, ese no es el punto. El caso es que el método para refinar las piedras preciosas usando calor fue descubierto en Rusia, y ese método sigue siendo popular en la actualidad. Las personas han sabido cómo usar el calor extremo para aumentar el valor de las gemas por miles de años, y en la naturaleza eso pasa a menudo debido a la exposición a la luz directa. Por ejemplo, no es una historia real, es falsa. Esa historia, claro está, nunca pasó, pero en cuanto al precio y calidad de esas piedras preciosas, solo son brillantes, luminosas y claras en las películas, pero en la vida real, la mayoría de ellas no se ve tan bonita, pero eso se puede arreglar, y ese proceso se llama tratamiento. Un tratamiento incluye cualquier impacto en las piedras preciosas excepto corte y pulido. Así que incluye secado, blanqueado, impregnación, tratamiento con resina epoxi, difusión, calor, irradiación, rayos beta y gamma y otros muchos procesos.
Pero claro está que todo debe ser oficialmente documentado en el reporte que se anexa a la piedra preciosa. Las piedras naturales se denotan con la letra N, las piedras refinadas por métodos establecidos histórica o tradicionalmente, métodos de calor, irradiación o llenado de grietas, se marcan con la letra R. Si el método es inusual o raro, la piedra debe tener la letra I, y todos los procesos usados deben ser detallados. Bien. Ya te hemos presentado las piedras preciosas, semipreciosas y falsas de una manera ligeramente diferente. Dios sabe cuántas cosas se le hacen a una piedra preciosa para mejorar su aspecto. A veces pueden ser incluso de un origen no natural completamente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos distinguir una imitación? Nadie puede identificar el origen de las piedras sin un equipo especial. Necesitamos especialistas y herramientas profesionales. Por suerte existen tales personas. El laboratorio de un gemólogo es el lugar donde envías tus gemas para ser analizadas y saber la verdad absoluta sobre ellas. Un rubí natural o creado en laboratorio. Un zafiro tratado con o sin saturación de color. Una esmeralda impregnada con aceite que oculte sus grietas o defectos, o una natural que permanece como fue extraída de la tierra, un diamante, el mejor amigo de una chica, irradiado para tener una tonalidad azul, rosa o verde. Y también hay gemas ensambladas, que son gemas hechas con piedras más pequeñas, pueden estar pegadas con tanta fuerza que incluso ni bajo el microscopio puede verse la unión. El mercado de las piedras preciosas es enorme y muy diverso y ha tenido muchos innovadores a lo largo del camino. ¿Quién suele venir al laboratorio para revisar sus piedras preciosas? Bastante a menudo vienen joyeros que ya compraron y pulieron una gema y vienen al laboratorio a persuadir a sus compradores de que es una gema natural y no fue producida sintéticamente. ¿Y además de los joyeros? También pueden venir los distribuidores de gemas. Ellos pueden comprar una gema de muestra de un proveedor nuevo para revisar si es falsa o no. ¿Qué deben hacer los expertos? Primero, cuando reciben las piedras preciosas o joyerías, se describen y verifican en la puerta. Muchas cosas pueden identificarse de inmediato. Luego se hace un análisis más detallado, incluyendo el espectroscopio, el examen en microscopio y más. Por cierto, todos los métodos excluyen el impacto físico a las joyas. Después se escribe un reporte que establece si la piedra es natural o creada en laboratorio, procesada o no procesada, o si fue tratada, y se enlistan todas las técnicas usadas. Muy bien. Aquí traigo algunas joyas que pertenecen a mi familia y un par a un amigo. Sí. Hay varias piedras preciosas aquí. Quiero saber si puede llevarlas al laboratorio y analizarlas. Sí, claro que sí. Podemos llevarlas y hacer un análisis y probaremos cada piedra. Si se queda todas estas gemas, ¿cuánto cree que tardarán en hacer un reporte sobre ellas? El análisis requiere 2 días de trabajo y hacer el reporte lleva un poco más de tiempo. Tardará como 4 días. Cuatro días después volvimos aquí al laboratorio del gemólogo. ¿Y bien? ¿Qué determinó el análisis? Llegamos a una conclusión sobre las piedras de sus joyas. Pueden dividirse básicamente en 3 grupos. El primer grupo son piedras creadas sintéticamente, como se les conoce, como el cristal, circonia, cúbica, rubíes sintéticos, etc. Hay una gran variedad. El segundo grupo son piedras naturales, pero están tratadas. ¿Estas piedras fueron expuestas a algún tratamiento? Sí, exacto. Después de ser cortadas y pulidas, pudieron ser calentadas o rellenadas con resina epoxi o plástica. Las esmeraldas, por ejemplo, usualmente se llenan con ciertas sustancias. Y finalmente, están las piedras naturales que no han sido tratadas. Fueron pulidas y luego insertadas en la joya. Aquí tenemos diamante, granate, turmalina, amatista, malaquita, calcedonia y cuarzo natural. Hay muchas piedras diferentes aquí. Un par de detalles para entenderlo mejor.
Los zafiros en los pendientes resultaron ser sintéticos. El rubí en el anillo no es natural. Absolutamente todas las esmeraldas en las joyas tienen rastros de tratamiento de aceite. El ámbar fue tratado a alta temperatura y presión. El cuarzo ahumado se produjo en laboratorio. Los diamantes oscuros fueron irradiados para producir su color inusual. Y la piedra roja en el broche resultó ser cristal. Bueno, ¿qué puedo hacer? Nada. Las piedras preciosas siempre se han usado para indicar el estatus social de una persona y el mercado responde a las demandas del consumidor con diferentes propuestas.